conversación de hoy es de hablar un poco, reflexionar sobre dónde está la agenda de justicia abierta, ¿no? Un poquito de dónde viene y dónde está hoy, ¿no? Y qué oportunidades o qué desafíos tenemos en el corto plazo. Así que para eso voy a compartir pantalla y voy a compartir una breve presentación. Yo siempre digo, cuando hablamos de los temas de justicia abierta, que veo distintas generaciones de reformas o de distintas olas, ¿no? De temáticas que tienen que ver con la justicia abierta. Primero la temática, que me gustaría... No voy a hablar de qué es justicia abierta, porque asumo que todos los que estamos acá más o menos estamos familiarizados, ¿no? Es aplicar el paradigma de gobierno abierto, ¿no? Que surgió especialmente a partir del gobierno de Obama en 2009 y la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, aplicar ese paradigma que se basa en la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración al mundo de la justicia, ¿no? Entonces esta idea del gobierno abierto en la justicia, hoy hablamos de justicia abierta. Pero justamente estas reformas en algún sentido no son enteramente novedosas. Muchos años atrás, antes de Obama, antes de la Alianza para el Gobierno Abierto, también hablábamos de reformas de la justicia que si las vemos hoy en día bajo el prisma nuevo, son reformas de justicia abierta, ¿no? Entonces esta primera generación de reformas que aparece acá, ¿no? Acá pueden ver qué discutíamos, qué promovíamos en materia de transparencia, de participación ciudadana y de colaboración. Esta agenda surgió asociada principalmente a toda la agenda de reformas y de activismo que tuvimos en América Latina y el Caribe y en algunos países de Europa, luego de las transiciones a la democracia, ¿no? En los años 80, fines de los 70, principios de los 80, prácticamente todos los países de América Latina tuvieron quiebres democráticos, tuvieron dictaduras, lo mismo pasó en Europa, especialmente en los países del sur de Europa. Y cuando volvimos a la democracia, se generaron agendas que tenían que ver con la reforma del Estado, con la reforma de los sistemas políticos, reformas que al fin y al cabo lo que buscaban era evitar que tengamos un paso atrás hacia sistemas autoritarios, ¿no? Entonces, en ese contexto aparecen distintas agendas que intentan fortalecer, entre otras cosas, el rol de la justicia. Entonces, acá hablamos de una agenda de reformas de la justicia, que en ese momento hablábamos de reforma institucional o fortalecimiento institucional de la justicia. Y como les decía, promovíamos una agenda clásica de lo que hoy llamamos justicia abierta, acceso a información pública, políticas de transparencia en materia presupuestaria, declaraciones juradas, nómina de personal, etc. Promovíamos instrumentos de herramientas de participación ciudadana, que siempre participación ciudadana fue un poquito el hueso más duro de roer, ¿no? en este tipo de agenda, ¿no? El vínculo entre justicia y ciudadanía sigue siendo un vínculo complejo y con ciertas dificultades. Y en realidad no hablábamos de colaboración en ese momento, pero sí empezábamos a promover que haya herramientas, plataformas, escenarios nuevos que promuevan un vínculo distinto, un vínculo jerarquizado, de mayor calidad, de ida y vuelta entre los sistemas de justicia y la ciudadanía, la sociedad civil y la academia, ¿no? Entonces, esta primera generación de reformas muy asociada como les decía, al fortalecimiento institucional del Poder Judicial y a las transiciones democráticas. Después aparece una segunda generación de reformas, que es la que quizá podemos definir con propiedad, digamos, más propiedad de justicia abierta, ¿no? Es la agenda que surge a finales de la década del 2000 y especialmente a partir del año 2010, que ya tiene nuevas influencias. Por un lado, ustedes pueden ver ahí lo que se discutía o lo que estamos discutiendo, es la agenda actual de justicia abierta, ¿no? Por un lado, esta agenda está muy influida, sí, por el memorándum de transparencia y gobierno abierto de Obama del año 2009, por la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto y especialmente por todo el cuerpo de conocimiento que se genera a través de estos dos hitos, ¿no? El surgimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto es importantísimo porque, entre otros componentes, pone como en el centro de esta metodología, de este prisma, de este paradigma de gestión pública a la sociedad civil. No hay gobierno abierto, no hay justicia abierta sin sociedad civil. Si la sociedad civil no participa de la identificación de las reformas, de la priorización de las reformas, del diseño de las soluciones, de la evaluación, si no ocurre eso,
no estamos hablando de justicia abierta, estamos hablando de otro tipo de reforma, pero no de justicia abierta. Y yo creo que este es uno de los grandes valores agregados que nos trajo esta segunda generación de reformas de la justicia. Creo que también está muy influenciado esta nueva generación por los cambios que hubo en las tecnologías, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, hay algunos temas que no tienen que ver con la tecnología y que son novedosos, como el lenguaje claro, que me parece que es un tema que tiene una importancia enorme para nuestros sistemas judiciales, para que sean más abiertos y que tengan mayor legitimidad y mayor cercanía con la ciudadanía, pero aparecen otros que tienen un fuerte componente asociado con la evolución de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los datos abiertos, ¿no? Hace 20 años no hablábamos de datos abiertos, no sabíamos lo que eran datos abiertos, quienes trabajamos en este mundo, sí hablamos de que se publiquen las estadísticas, de que haya transparencia estadística, pero no se hablaba de datos abiertos. La verdad que, entre paréntesis, la convergencia digamos, de la primera generación de reformas que promovía el fortalecimiento institucional con otras agendas que se dieron en la región, algunas que tenían que ver con el acceso a la información pública, pero otras también con el activismo de los hackers cívicos, ¿no? Que pedían que todos los datos que estén en manos del Estado estuvieran a disposición de la ciudadanía, dieron lugar a esta nueva agenda de datos abiertos. Entonces, la tecnología está influenciando esta nueva generación de reformas, no solamente con los temas de datos abiertos, hay temas que tienen que ver con la apertura de datos de compras y contrataciones, ¿no? Todo lo que en inglés llaman procurement, y tecnología es un pilar importantísimo y que va a tener cada vez más potencial. Y también, por ejemplo, el tema de redes sociales. Redes sociales para mí es un tema que es imposible dejarlo de lado en cualquier discusión sobre justicia abierta. Es un tema que ya está instalado en la sociedad, ¿no? Nosotros hoy interactuamos a través de redes sociales para todo. El WhatsApp para nosotros, para todos nosotros, es central en nuestras vidas, pero también es Twitter, también es Instagram, también es YouTube, ¿no? También está lleno de plataformas y redes sociales que nosotros utilizamos hoy en día para nuestra vida cotidiana. Y a nivel del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo en general, los poderes ejecutivos han reconocido este valor y ya están generando canales que tienen que ver con el uso de redes sociales para interacción con el ciudadano. El Poder Judicial, hay algunas experiencias, pero viene más rezagado, ¿no? Con un uso que sea potente, profundo y que sirva para generar buenos canales de interacción con el Estado. Entonces creo que ahí esta nueva generación está con esta influencia de las nuevas tecnologías. Y creo que además tiene una influencia adicional que tiene que ver con la agenda de calidad institucional o la agenda de buen gobierno que históricamente estuvo reservada al Poder Ejecutivo. Hoy en día estamos empezando a ver cómo estos temas también se registran o se verifican en los temas de justicia, ¿no? Cuando hablamos de temas que tienen que ver con el uso de datos, ¿no? De las políticas basadas en evidencia, empieza a haber una sinergia, esta agenda que antes estaba restringida al Poder Ejecutivo, empieza a influenciar también la discusión en el ámbito de la justicia. Cosa que para mí, debo decir que mi posición es que es absolutamente saludable, ¿no? Yo coincido a los poderes judiciales, y esto es algo personal, como estructuras burocráticas que, además de resolver conflictos, cada vez tiene una influencia o un rol más preponderante en la prestación de servicios que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Entonces, que el Poder Judicial empiece a trabajar con la misma lógica del Estado, ya no es como hace 150 años que solamente resolvían unos pocos conflictos. Hoy no solamente resuelven conflictos, sino que tienen, producto de las reformas constitucionales, de la nueva generación de derechos, producto de la explosión del activismo judicial, que la literatura lo tiene súper estudiado y analizado. Hoy los poderes judiciales tienen un rol absolutamente distinto, no solo que hace 150 años, sino que hace 30 años, ¿no? Entonces a mí me parece importantísimo que el Poder Judicial se empiece a nutrir de estas herramientas y que empiece a pensar la agenda de reformas con herramientas de política pública y con una mirada multidisciplinaria, con economistas, antropólogos, sociólogos, ¿no? Expertos en tecnología y no solamente especialistas del mundo del derecho. Entonces, estas son las dos generaciones de reformas que tradicionalmente vemos, y hay que hacer la salvedad y la aclaración de que no son reformas
contradictorias o excluyentes, mutuamente excluyentes entre sí. Son reformas que son complementarias, ¿no? Estamos hablando como de capas sedimentarias, ¿no? Donde nos interesan todas las capas. En algunos poderes judiciales estamos discutiendo cosas que discutíamos hace 20, 30 años, y en otros estamos, por suerte, ya dimos por zanjadas esas discusiones. Hace poco en una conferencia, cuando hablaba de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales o de la apertura de datos de compras o conflictos de interés en el Poder Judicial, un colega mexicano me dijo, pero esa agenda, me dice, es tan de los 80, ¿no? Como diciendo, esa ya la superamos nosotros, ¿no? Pero bueno, en la mayoría o en gran parte de los poderes judiciales de América Latina, eso es un tema todavía central, donde no se pudo avanzar. Entonces, no es que es una agenda que perdió relevancia, que perdió actualidad, sino que es una agenda totalmente actual y vigente. Y, a ver, creo que podemos pensar ahora, podemos hablar de una tercera generación de reformas, ¿no? Que es algo que estamos empezando a ver y que creo que vale la pena, no necesariamente pensarlo como una tercera generación, pero ver hacia dónde está yendo la agenda de justicia abierta. Creo que lo primero que estamos viendo es que es una generación o una agenda que está cada vez más influida por la revolución de los datos, ¿no? Por este cambio que están trayendo las nuevas tecnologías, que están haciendo que los sistemas digitales de gestión del sector público, de la justicia, generen enormes volúmenes de datos. Antes, cuando nosotros le pedíamos datos al Poder Judicial 20 años atrás, nos respondían, si respondían un pedido de acceso a información pública o lo que fuera, nos daban 20 cajas llenas de papeles. Hoy eso no es el caso. Hoy la información es digital, ¿no? Entonces hoy no dar información es mucho más costoso que antes para los poderes judiciales, porque la información está tan lejos como un clic, ¿no? Entonces creo que este es un tema interesantísimo que tenemos que ver cómo podemos potenciar nuestro activismo en materia de justicia abierta con esta revolución de datos que estamos viendo. Después yo creo que hay una oportunidad enorme para esta agenda de justicia abierta, que es lograr o promover una convergencia con la nueva generación de proyectos de reforma judicial que se está viendo en América Latina, ¿no? Hoy el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está volviendo a financiar proyectos de reforma judicial, el Banco Mundial está avanzando también gradualmente en esta dirección. Y estos son proyectos básicamente de transformación digital de la justicia. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es conectar nuestra agenda con estos grandes proyectos, porque acá está el financiamiento, acá está el apoyo político, acá están, digamos, las voluntades importantes que necesitamos solucionadas, ¿no? Entonces es una cuestión de inteligencia, de estrategia, de picardía, si quieren, de poder diseñar los puentes con esta nueva generación de reformas, así entramos más fácil. De lo contrario, siempre somos, este grupo, esta red siempre es muy contracultural, ¿no? Estamos promoviendo reformas, todos estamos de acuerdo que son muy buenas, a veces decimos que son reformas nórdicas, pero tenemos que tratar de estar en el centro de las reformas. El tercer punto tiene que ver con esto de la convergencia con los procesos de transformación digital del Estado, con la revolución de datos, ¿no? Hoy estamos implementando inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, herramientas de analítica de datos que nos podrían permitir potenciar cuestiones de justicia abierta, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con canales de comunicación con el ciudadano y oportunidades para participación ciudadana, ¿no? Se están utilizando las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en muchas áreas del Estado para que sean canales de comunicación directa con el ciudadano. No se le pide que se registre, toman directamente, por ejemplo, los reclamos o las consultas por ahí, usan herramientas de procesamiento de lenguaje natural, y este canal ya queda, que parece informal, queda formalizado. Bueno, acá tenemos una oportunidad, sobre todo para conectarlo con la agenda de participación ciudadana, ¿no? Y creo que el otro punto importante es esto que les decía hace un ratito, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar esta conexión con las agendas de buen gobierno o de calidad institucional? ¿Cómo podemos conectar lo que estamos haciendo con la toma de decisiones basadas en evidencia, con lo que se llama la deliberología, ¿no? Generar capacidades en el sector público para que puedan entregar efectivamente lo que prometen o con lo que se comprometen, ¿no? Y empezar a cambiar este paradigma que tenemos en el Poder Judicial. También para potenciar todo lo que tiene que ver con evaluación, que es una agenda de buen gobierno, pero es una agenda que tiene 30 años, ¿no? Pero que en nuestros países es muy incipiente, muy embrionaria, no solo en el Poder Ejecutivo, sino especialmente en el sector judicial, ¿no? Entonces creo que acá tenemos oportunidades sumamente interesantes. Y para cerrar, dejo 5 desafíos, ¿no? Yo creo que un desafío que tenemos es hacer un esfuerzo por diferenciar la agenda de justicia abierta
de otras agendas que son similares, que se solapan, pero que en el fondo compiten. Yo tengo una obsesión por evitar que se confunda la agenda de justicia abierta con la agenda de acceso a la justicia. Creo que eso es perjudicial para la agenda de justicia abierta. Son dos agendas importantísimas. Imagínense, la agenda de acceso a la justicia tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales, pero esta oportunidad que hoy estamos viendo a nivel internacional, donde hay mucho interés por el tema de justicia abierta, lo que yo noto es que se nos vienen metiendo, nos vienen a los codazos lo que hace 40 años que trabajan en acceso a la justicia, que es una agenda sumamente importante y hay que seguir empujándola, pero tenemos que mantener nuestra propia identidad. De lo contrario, nos vamos a diluir, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema. El segundo es un problema que tienen los poderes judiciales, que son los diseños institucionales para la innovación. La justicia abierta es una agenda innovadora, ¿no? Entonces, todos sabemos, los que hemos trabajado en poderes judiciales o los que trabajamos desde afuera con los poderes judiciales, digamos, este tema de la justicia abierta, para que sea un tema prioritario para el Poder Judicial, hay que darle algún nivel de institucionalidad en los poderes judiciales. No puede ser simplemente una declaración de buenas intenciones ante la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? O ante la sociedad civil. Tenemos que encontrar cómo institucionalizarlo, con qué herramientas, con qué diseño institucional. Y esto es un desafío, porque los poderes judiciales tienen serios problemas para hacerlo, no solamente para justicia abierta, pero en general para el marco conceptual más amplio que es la innovación pública, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desafío interesante para explorar. El tercer desafío creo que es generar evidencia del impacto de la justicia abierta. Cuando hablamos con jueces de Cortes Supremas, cuando hablamos con consejos de la magistratura, con ministros de justicia, no, te dicen, sí, bueno, la agenda esta está muy buena, pero ¿cuál es el impacto? Y todavía nos falta evidencia, sabemos. Es intuitivo por un lado, hay algo de evidencia por otro lado, pero tenemos que sistematizarla, procesarla, ponerla en un formato, ¿no?, que nos permita compartirla fácilmente y mostrar que más justicia abierta es más eficiencia, justicia abierta es más impacto, justicia abierta es más legitimidad o mejor opinión pública. Ese es una deuda pendiente. Y el cuarto desafío creo que es ampliar esta coalición de reformistas, ¿no? Que no seamos solo nosotros. Creo que tenemos que ampliar y conectarnos con organismos internacionales, quizá aprovechando esa nueva ola de reformas que les contaba hace un ratito, sumar a las facultades de Derecho, ¿no? Porque los abogados son mayormente los operadores de los sistemas de justicia. Tenemos que encontrar esas articulaciones, esas radialidades que nos permitan tener mayor peso propio, mayor peso específico. Y el quinto, creo que tenemos que, y esto me parece importantísimo, y es algo en que RIJA puede trabajar y creo que tenemos que avanzar, es pulir el marco conceptual, pulir la teoría del cambio, y cuando vamos a vender esta agenda de justicia abierta, que haya evidencia atrás, que podamos decir, bueno, esto es lo que nosotros recomendamos, estas son las prioridades. O sea, no dispararía con perdigones, ¿no?, a la justicia abierta, porque le disparás a todo y no le pegás a nada. Yo creo que tenemos que definir algunas prioridades, 3, 4, 5 temáticas, y esas prioridades tienen que tener atrás una teoría del cambio, tienen que tener alguna evidencia de impacto y tienen que tener know-how, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos con jueces, con autoridades judiciales, nos dicen, me encanta, pero bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí nosotros necesitamos esa hoja de ruta, necesitamos esos documentos que por lo menos faciliten la primera etapa de implementación de reformas. Así que creo que estos 5 desafíos son interesantes para pensar en un espacio como RIJA y que podemos interactuar y poder encontrar alguna instancia superadora que nos permita seguir empujando esta agenda de justicia abierta. Muchas gracias.